Me llamo Miguel Ángel y esta es mi historia. Yo crecí en un barrio humilde. Mi madre se dedicaba a limpiar casas y mi papá era albañil. La verdad, nunca nos hizo falta el plato en la mesa, pero tampoco es que nos sobrara. Siempre vivimos limitados. Solo tengo una hermana que es mayor que yo por 4 años. Mi infancia fue algo complicada por el entorno en el que vivía. En la colonia donde vivía eran calles de tierra. Carecíamos de servicios públicos como el alumbrado público. Siempre hubo fallas y siempre batallamos con el servicio de agua potable. Así fue mi infancia. Crecí cuando ya era un adolescente y estaba en la secundaria. Me empecé a rodear de personas inconvenientes. Los chavos con los que yo me juntaba, sinceramente eran unos vagos, pero yo me sentía parte de algo y en mi afán por encajar con ellos, trataba de hacer lo que ellos hacían. Fumaban, tomaban y también consumían sustancias. Recuerdo que a la edad de 13 años, uno de esos amigos me ofreció un cigarro de esos de hierba verde. Y como repito, en mi afán por quedar bien con ellos, acepté y lo probé. Y desde ahí empecé con el consumo de sustancias. Al principio solo fue la hierba verde y después fueron otras cosas más fuertes, como el polvo blanco y el cristal. Lamentablemente con esta sustancia me engrané, así como decimos en el barrio, y fue mi perdición. A partir de ahí empezó mi calvario. Hacía hasta lo imposible por conseguirlo. Incluso con mis amigos llegué a robar para poder comprar esta sustancia. Mis papás, desesperados por ayudarme a salir de estos vicios, me anexaron en 2 ocasiones. La primera vez en el que me llevaron, la verdad nos trataban muy mal. Ahí me golpeaban y eso a mi madre no le agradó. Así que me sacó de ahí y después me metió a otro. En el segundo anexo, la verdad, ahí no es que nos trataran mal, pero nos hacían trabajar mucho y demás. Nos daban de comer muy poco. Después de 4 meses que estuve ahí encerrado, cuando tuve la oportunidad, me escapé de ese anexo. Y así seguí por varios años hundido en el consumo de sustancias, en específico de esta. En varias ocasiones llegué a caer a la cárcel por posesión de sustancias y en algunas otras por otros delitos menores. Mis papás, como sea, siempre me sacaban y a mí se me hacía fácil volverlo a hacer. Incluso andaba con otros amigos asaltando ahí por la zona. Eso pasó a partir de que yo tenía 17 años, casi cuando iba a cumplir mi mayoría de edad. Y recuerdo en una ocasión, justo como 3 meses después de haber cumplido mis 18 años, por andar delinquiendo con uno de mis amigos, nos agarró la policía por llegar a asaltar a una tiendita de ahí de la zona. En esa ocasión mis papás no pudieron hacer nada. Me condenaron a 4 años de prisión y tuve que cumplirlos. Cuando estuve ahí encerrado, viví un infierno. Me sentía solo, triste, derrotado. En ocasiones, mis ganas de vivir se esfumaban. Después de un tiempo, mis papás dejaron de visitarme en la cárcel. No supe qué pasó, simplemente dejaron de ir. En ese momento me sentí muy mal, fue muy complicado. Esos 4 años que estuve en la cárcel, la verdad, estuve muy triste, deprimido. Y cuando por fin salí, no sabía qué iba a hacer de mí. Fui a mi casa, al llegar ahí me encontré con que la casa estaba sola, estaba vacía. Le pregunté a los vecinos por mis papás y me dijeron que tenían casi 2 años que se habían ido de ahí. No supieron explicarme por qué, pero así fue. Y sacando cuentas por las fechas, fue exactamente desde el tiempo que dejaron de visitarme en la cárcel. Nunca supe de ellos hasta mucho después, pero en ese momento no tenía nadie. Estuve por ahí en las calles deambulando. Fui a buscar a algunos de mis amigos y me encontré con la sorpresa de que a 2 de ellos los habían desvivido. Por lo mismo de estar engranados en el consumo de sustancias, siguieron delinquiendo y lamentablemente se metieron con las personas equivocadas y esas personas no se las perdonaron. Estuve por ahí recorriendo las calles del barrio y me topé con algunos de mis viejos amigos y ya estaban muy dañados. Andaban como yo por las calles recogiendo botes, taloneando como decimos, para seguir consumiendo sustancias. La verdad, algunos ya estaban muy mal de la cabeza, ni siquiera es que estaban cuerdos. Les pasó igual que a mí, su familia los abandonó y los echaron a la calle. Era muy triste verlo, pero lo peor era sentirlo, que en mi caso yo estaba en la misma situación. En una ocasión recuerdo que estaba yo tirado en una banca de ahí del parque y se acercó a mí un señor. Se me hizo muy raro porque el señor no era de por ahí,
Yo lo vi bien vestido, traía un libro en la mano, parecía una persona importante. Cuando se acercó, me di cuenta que el libro que traía en su mano era una Biblia. Se acercó a mí ofreciéndome un café y un pan dulce y me preguntó, amigo, ¿puedo platicar contigo? Y me dijo, yo te tengo algo que es mejor que esa sustancia que consumes, te va a interesar. Y me empezó a hablar de Dios. Abrió su Biblia y empezó a leerme algunos pasajes y no sé por qué, pero acaparó mi atención y estuve escuchando sus palabras y todo lo que decía de la Biblia. Estuvimos platicando alrededor de 20 minutos cuando se paró y me dijo que se tenía que ir, pero que si otro día podía volver para seguirme hablando de Dios. Le dije que sí, que estaba bien, que por ahí me encontraba y me recalcó que él quería ayudarme. Durante varias semanas, este señor llamado Raúl estuvo yendo conmigo y con algunos de mis amigos a leernos la Biblia. Él siempre nos decía que quería ayudarnos a salir de eso, que le daba mucha tristeza ver jóvenes como nosotros hundidos en esa situación. Y decía que él estaba encomendado por Dios para ayudar a las personas, pues él era cristiano. Y con el paso del tiempo se ganó mi confianza, después me invitó a la iglesia que él asistía. Esta persona siempre me ayudaba, me traía comida, me regalaba ropa, zapatos, y cuando lo escuchaba leer la Biblia, sentía una paz y una tranquilidad que con el tiempo me hizo cambiar de mentalidad. Y a pesar de lo hundido que estaba, me sentía solo y en algunos momentos pensé en quitarme la vida. Pero con la ayuda de este hombre, esos pensamientos se esfumaron. Me regresó el entusiasmo de vivir, de buscar superarme, y así fue. Yo vivía en la calle y sinceramente a esta persona yo lo veía como un ángel enviado por Dios para sacarme de este hoyo y de la miserable vida que tenía. Empecé a la iglesia a la cual me invitó este señor y conocí a muchas otras personas que eran buenas. Ahí nadie te juzgaba, todos iban en hermandad a convivir y a compartir la palabra de Dios. Me sentía muy bien, recuperé el entusiasmo, estas personas me ayudaron bastante. Hasta uno de ellos me consiguió un empleo y un techo para vivir. Prácticamente me adoptaron y poco a poco me fui alejando del consumo de sustancias. Hoy en día tengo 38 años y puedo decir que gracias a Dios que me puso a este hombre en mi camino es que pude salir adelante. Ahora tengo un pequeño negocio estable, una casa, una esposa y 3 hijos. Y desde el primer día que puse un pie en esa iglesia hasta el día de hoy no he dejado de asistir. Estoy muy agradecido con todas estas personas y sobre todo le doy gracias a Dios por darme una segunda oportunidad. Mando mi historia para crear conciencia para todas las personas que están pasando por esta situación del consumo de sustancias. Yo les recomiendo que se acerquen a Dios. Él es el camino para que tu vida tenga un propósito. Gracias por escucharme y esta fue mi historia. Mi nombre es Saúl Robles y si te gusta este contenido, me ayudarías mucho suscribiéndote a este canal. Déjame un like o un comentario. Gracias por estar aquí. Recuerda que si quieres enviarme tu historia, me la puedes mandar a este correo electrónico y con gusto yo la estaré compartiendo. Gracias por verme y nos vemos en una siguiente historia en un próximo video. Adiós.